Estamos en esta serie, cómo disfrutar lo que nos resta de vida o lo que nos queda de vida. Estamos haciendo un estudio de Filipenses, un análisis, una revisión de lo que nos enseña Filipenses. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia precisamente en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Por favor, hágalo rápido. Y ya que tenga Filipenses capítulo 2, vamos a darle lectura. Yo lo voy a leer y usted me sigue con la vista, por favor. Dice la palabra de Dios así en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 8. Por favor, sígame con su vista ahí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Una de las mayores causas de la infelicidad en nuestro mundo, en nuestra sociedad, son las relaciones llenas de tensión, llenas de conflicto. Tenemos conflictos en la familia, conflictos en el trabajo, conflictos en la escuela. Los conflictos echan todo a perder. La pregunta que podemos hacer el día de hoy es cómo hacemos frente a los conflictos en la vida, cómo los enfrentamos. La unidad es un ingrediente importante dentro de nuestra familia y dentro de nuestra iglesia. Si en un equipo de fútbol no hay unidad, no ganan. Si un ejército no tiene unidad, no gana. Si un presidente no tiene unidad con su gabinete, pierden. Si en la familia no hay unidad, perdemos. Si en la iglesia no hay unidad, perdemos. Necesitamos entonces tú y yo descubrir cómo solucionar, cómo enfrentar los conflictos con los demás. ¿Por qué? Porque cada día, si no cada día, cada semana o cada algún día, estamos teniendo problemas con la gente. Todo tiene resolución y solución en equipo. Te necesito, me necesitas, nos necesitamos. De hecho, una iglesia no sale adelante por una persona. Eso es un mito. La iglesia y las iglesias salen adelante solo con la participación, la colaboración de todos los que forman parte de la iglesia. Cuando tú y yo ponemos manos a la obra, entonces caminamos en unidad, se reducen los conflictos y salimos adelante para la gloria de Dios. En Filipenses capítulo 2, Pablo habla de cómo tener unidad y de cómo él se las arregló en estos asuntos de las fricciones, de los conflictos con los demás. Yo quiero que vean el versículo 2, ahí en su bosquejo. Dice, entonces, denme esta alegría, pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Pónganse de acuerdo. El día de hoy, ponte de acuerdo con tu hermano. Piensen lo que van a hablar. Únanse en este sentido. Entonces, ¿cómo tener unidad en la familia, en el trabajo, en la escuela? ¿Cómo tenemos unidad? Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2 5 pasos para que tú y yo podamos
trabajar al respecto de los conflictos. Y la primera de ellas es que tú y yo tenemos que dejar de competir. Definitivamente. Tenemos que dejar de competir. En Filipenses, ahí en el capítulo 2, en el versículo 3, yo les he puesto 3 versiones diferentes en su bosquejo. Una de ellas dice: nada hagáis por egoísmo. Eso dice la Biblia de las Américas. En la revisión Reina Valera 1995 dice: nada hagáis por rivalidad. Y en la Nácar Colunga dice: no hagáis nada por espíritu de competencia. Entonces, una de las cosas que afecta a la unidad en el hogar, que afecta a la unidad en la iglesia, es la competencia. Quiero ser mejor que tú. Quiero predicar mejor que tú. Yo lo voy a hacer mejor que tú. Yo voy a tocar mejor que tú. Yo voy a enseñar mejor que tú. En la casa es lo mismo. Las fricciones entre los hijos se pelean por ser mejores el uno al otro. Los papás incluso inducimos a esto cuando empezamos a discriminar y le damos más valor a uno que a otro. Mira, deberías de ser como tu hermano. Él es más inteligente. Y entonces nosotros generamos en ellos este sentido de competencia que cuando ya están más grandes se puede tornar mucho más difícil. Así es que deja de competir. ¿Quieres reducir el conflicto en tu casa, en la iglesia o en el trabajo? Dejemos de competir. Dejemos a un lado eso. Muy a menudo nosotros no podemos trabajar en equipo. Nos cuesta trabajo. Es difícil trabajar en equipo porque queremos ser mejor que el otro. Déjame decirte que tú tienes una particularidad. Tú eres única, tú eres único. No hay nadie como tú, no hay dos como tú. Esto significa que tú y yo nos complementamos. Esto significa que tu familia tiene diversidad. Entonces, ninguno de los que están en tu núcleo familiar son iguales. Por lo tanto, no es necesario competir porque nos necesitamos el uno al otro. Así es que si tú y yo dejamos de competir, eso nos va a ayudar a reducir los conflictos. Necesitamos distender, relajar el asunto en la casa, en la iglesia, donde tú te relaciones. Necesitamos menguarlo. En el versículo 3 dice: no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Eso es lo que está diciendo. Pero tú y yo en ocasiones parecemos chiquillos, parecemos niños, ¿verdad? Ya somos adultos, pero nos estamos comportando como niños, queriendo ser mejor que él, que ella, y estamos peleando por los mejores puestos, las mejores cosas. Así es que tú y yo necesitamos dejar de competir si queremos reducir los conflictos. Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Así es que Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2 nos señalan que la primer causa del conflicto se debe a la competencia de los deseos. Cuando hay unidad, la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos que ellos se unían y oraban, Dios respondía. Júntense 2 o 3, oren, pidan lo que sea y yo voy a responder. Y luego decimos: Dios, ¿por qué no respondes? Porque estamos pensando en nosotros mismos, ¿verdad? Porque queremos competir. Necesitamos unirnos, como iglesia unirnos, tener un mismo pensamiento, un mismo sentir y orar a Dios, y Dios va a responder porque esa es su promesa. Pero también como familia tenemos que unirnos y orar por una misma cosa. Alguien está enfermo, unámonos como familia y oremos por él, por ella, y Dios va a responder. Alguien no tiene trabajo, unámonos como familia, oremos por él y Dios va a responder, y vamos a empezar a ver la gloria de Dios. No por competencia,
no por competencia, sino en pro de la unidad, en pro de la bendición que Dios tiene para nosotros. La verdad es que la sociedad y en la escuela nos enseñan a estar compitiendo, ¿sí? A ver quién trae el mejor dibujo, a ver quién hace el mejor trabajo, a ver quién hace la mejor composición, ¿sí? Y eso nos enseña a estar compitiendo y compitiendo y compitiendo. Y entonces ya estamos metidos en esa dinámica y no nos damos cuenta que eso, en algunos casos, nos genera tensión con los demás y eso nos genera conflicto. Tú y yo queremos dejar de tener conflictos. La primera cosa, deja de competir. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es elimina la vanidad. Vamos a deshacernos de la vanidad. Dejemos de hacer cosas que ponen en alto nuestro ego y acabemos con el afán de ganar premios y gloria, de pararnos el cuello, diríamos vulgarmente. Deshagámonos, eliminemos la vanidad. En el versículo 3 dice la palabra de Dios: no hagáis nada por vanidad, en la Biblia al día. En palabra de Dios para todos dicen: no hagan nada. ¿Por qué? Por orgullo. En palabra de Dios para todos, lo tienen ahí en su bosquejo. Un egocéntrico, ¿cómo es un egocéntrico? Solo piensa en sí mismo, ¿verdad? Lo único que puede mirar en cualquier lado y a donde quiera que él voltea es a sí mismo. No puede ver a nadie más, solo se ve a sí mismo. Todo lo bueno que es, todo lo bueno que hace, todo lo perfecto que quiere tener, y solamente mira a sí mismo, cómo es su vida, y toda la vida gira en torno a esa persona, ¿sí? Y eso genera conflicto en la familia. Eso genera conflicto en la iglesia, conflicto en el trabajo. Siempre hay uno que está llamando la atención. Siempre hay uno que es el único que quiere que todos lo volteen a ver, al que le toman la atención. De hecho, en la familia, en algunas familias existe alguien así, y hay familias que lo llevan al extremo, pero también nosotros los creamos. ¿Por qué? Porque siempre los estamos señalando, minimizando, etcétera. Y entonces ellos quieren llamar la atención de alguna forma. ¿Saben qué es la hipocondria? ¿Sí? Alguien que inventa enfermedades. Alguien que siempre tiene enfermedades, pero solo las está inventando, ¿verdad? Y lo atienden médicos, psicólogos, neurólogos, todo lo atienden y nadie le descubre qué tiene. Probablemente, no estoy diciendo, probablemente es un hipocondrio. Solamente se está inventando enfermedades y es algo de su alma, porque él necesita llamar la atención. ¿Por qué? Porque todos quizá lo han pisoteado, lo han ninguneado, y lo que hace es estar diciendo, en otras palabras, con sus enfermedades, con lo que él está inventando, lo que está diciendo es: hello, aquí estoy, voltéenme a ver, háganme caso. Y cuando él se enferma es cuando todos lo están mirando y todos están ahí. A la vez también hay gente así, y gente que es similar a eso sin enfermarse, que es egocéntrica, que quieren que todos le aplauden, que todos le digan lo bonito que es, lo guapo que es, lo bueno que hace todo. Mira qué bonito predicas, mira qué bonito modulas, mira qué bonito acomodaste las sillas el día de hoy. Y quiere solamente que lo estén adulando, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que deshacernos de la vanidad. Proverbios 13:10, ¿qué dice? Proverbios 13:10, todos juntos, dice: el orgullo solo alimenta las peleas, las riñas, ¿verdad? Yo te quiero ganar, y eso se da en los matrimonios, se los digo por experiencia, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, yo creo ser mejor que tú crees ser mejor que yo creo que tengo la razón, tú crees que tienes la razón, y entonces yo soy orgulloso, pero tú eres más orgullosa, y entonces tenemos conflictos y pleitos cada día, todos los días, o cada semana, o mínimo cada mes. ¿Por qué? Porque las cosas se deben de hacer como yo digo, porque yo soy el hombre, soy el inteligente, y la mujer dice: pues porque yo soy la mujer y aquí mando, ¿verdad?
Entonces tenemos la vanidad, ¿sí? Y queremos ser mejores que el otro. Entonces el orgullo y la vanidad. La vanidad es la segunda cosa que causa los conflictos. Es la segunda cosa. Tenemos un serio problema con el orgullo y entonces debemos de pararnos un momento y de reflexionar. ¿Soy una persona orgullosa? ¿Quiero que se hagan todas las cosas como yo quiero? ¿Como a mí se me da la gana? Si yo digo brinquen, como dicen, si yo digo rana, ¿tú brincas? ¿Sí? Entonces soy un orgulloso o una orgullosa. ¿Hay conflictos en tu casa, hermana, hermano? Definitivamente que la primera de las cosas que te generan conflictos en tu casa es la competencia, pero la segunda es el orgullo. Se llevaron hoy a los chavos, pero están los otros más chavos, ¿verdad? Los jóvenes, ¿saben? ¿No creen, jóvenes, que algún día probablemente sus padres tengan la razón? Papás, ¿no piensan ustedes que algún día tal vez sus hijos tengan la razón? Pero tenemos que estar peleando y demostrando el poder y quién manda y quién es el sometido. Necesitamos deshacernos para solucionar los conflictos familiares, para solucionar los conflictos en la iglesia o en el trabajo. Necesitamos deshacernos de la competencia y también del orgullo, de la vanidad. Dejar de pensar que yo soy mejor que tú. Se da cuando algunos hijos han crecido y tienen carreras y otros pues no hicieron carreras por lo que ustedes quieran y pues como que trabajan y no trabajan y le echan ganas y siempre hay un sentido de competencia en eso. Hermanos, necesitamos saber bien dónde está esta línea y tener cuidado, y nosotros todos deshacernos del orgullo para distensar, para relajar el conflicto en la casa. Así es que el orgullo es la primera, la competencia es la primera cosa y el orgullo es la segunda causa de conflicto en la casa y en la iglesia y donde ustedes se encuentren con personas. Así es que, ¿cómo le hacemos para disminuir, para reducir los conflictos? La otra cosa que tú y yo tenemos que hacer es disminuir la crítica. Disminuye la crítica. Versículo 3 dice, sino que con actitud, ¿cómo? Humilde, nuevamente, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Humilde, humildad. Consideremos, lo que nos está diciendo es que pienses en los otros como mejores que tú. Eso es lo que está diciéndonos. Pero decir mejor, decir que tú eres mejor que yo, pongan atención, decir que tú eres mejor que yo no significa que tú eres, ¿cómo se dice esto? Que tú eres superior. Pongan atención, decir que tú eres mejor que yo no implica que tú eres superior, no implica que tú puedes pisotearme, no implica que puedes ningunearme, ¿sí? No implica eso, pero sí debo de tener un concepto de ti superior al mío. La palabra de Dios lo dice así, verso 3, en la parte última, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. O sea, tú eres digno de respeto. Eso es lo que nos está diciendo. Tus hijos son dignos de respeto. Tu madre, tu padre, tus hermanos, los hermanos aquí en la iglesia, todos somos dignos de respeto. No pienses que tú eres más que el que está a tu lado. Al contrario, voltea a verlo y dile, tú eres más que yo.
tú eres mejor que yo. Tú eres mejor que yo. ¿Por qué? Porque lo contrario de eso ocasiona que tú te la pases criticándolo. Y eso es orgullo también, ¿no? Yo creo que soy mejor que tú. Yo creo que soy mejor que tú. Y entonces eso nos genera conflictos, porque yo tengo orgullo. Pero aparte de eso, entonces yo te estoy señalando siempre, porque tú no eres nadie. Tú no eres nada. A ver, ¿qué has hecho de tu vida? Yo he hecho más que tú. Y empezamos a enumerar los logros que hemos alcanzado. No podemos estar criticando a la gente. Cuando tú criticas a la gente, en tu casa vas a obtener conflictos. Tú criticas a la gente en la iglesia, vas a tener conflictos. Criticas a la gente en el trabajo, vas a tener conflictos. Y el apóstol Pablo, sabiendo esto, nos dice entonces en la palabra de Dios, ahí en ese versículo que acaban de leer, dice: considera a los demás más importantes que a ti mismo. Y eso es difícil. ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Pues si yo soy quien soy. Síganle. Y no me parezco a Naiden, dice, ¿no? Así es que humilde significa que tú eres mejor que yo. Pon atención. Humilde significa que tú eres mejor que yo voy a ver que tú eres mejor que yo, pero no que eres superior, no que eres superior a mí. Así es que esto debe de generar en tu vida, en mi vida, un cambio radical y debe de disminuir los conflictos en la casa. Ahí tengo una definición de humildad en su bosquejo. Humildad no es pensar que eres menos. Pon atención, remarco. Humildad no es pensar que se es menos. Más bien es no pensar solo en nosotros, sino pensar más en los demás. Porque a veces cree la gente que ser humilde es que, ay, pues yo no soy nadie, ¿verdad? ¿Yo qué puedo decirle? Yo no soy nadie. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Humildad no es pensar que yo soy menos que ustedes, ¿sí? Humildad, en esa definición que les puse ahí, es pensar más en los demás. Pensar más en los demás. Eso es ser humilde. ¿Les digo un secreto? Les voy a dar un secreto. La persona que te dice que es humilde, esa no es humilde. Porque el humilde no sabe que lo es. Cuando te topas con alguien, es que mira, yo soy bien humilde y todos abusan de mí y mira, me dicen, él no es humilde. Porque el verdadero humilde en realidad no sabe, ni cuenta se da que es humilde. Lo está viviendo, lo está practicando cada día. ¿Ok? Entonces, vamos a leer todos la definición de humildad. Humildad no es pensar que se es menos, más bien es no pensar solo en nosotros, sino pensar más en los demás. La pregunta que les hago hoy en esta mañana: ¿ustedes son prójimocéntricos o egocéntricos? ¿Prójimocéntricos o egocéntricos? ¿Piensan más en su prójimo o piensan más en sí mismo? Todo el mundo, ustedes se creen la última Coca-Cola en el desierto, dicen los chavos hoy en día. Si ustedes se creen la última Coca-Cola y única en el desierto, entonces ustedes son egocéntricos, ¿verdad? Creen que solo ustedes están viviendo y todo el mundo gira a su alrededor. O somos prójimocéntricos, estoy poniendo mi mirada en las necesidades, en cómo es la otra persona, en lo que mi hermano es, en quién es él. Disminuyamos entonces la crítica. Vean lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. ¿Qué hacían? Hablaban mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando contra la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley,
no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en ¿qué? En juez. Solamente Dios hace las leyes y es juez. Dios es el único capaz de salvar y destruir. Entonces, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? ¿Quién te crees que eres para juzgar a los demás? Lo que nos está diciendo el apóstol Santiago aquí, en el capítulo 4, es esto. Si tú juzgas a otro, a un hermano tuyo, si tú juzgas a alguien, tú estás tomando el lugar de Dios. Tú te crees Dios. Cuando tú empiezas a poner tu dedo sobre alguien, tú te estás creyendo Dios. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? ¿Tú quién eres? Y entonces empieza diciéndonos, dejen de hablar mal los unos de los otros. Pregunto, la iglesia, las iglesias a las que les escribe el apóstol Santiago, ¿eran iglesias bien espirituales? ¿Eran iglesias que no había ningún problema en la iglesia? ¿Eran iglesias que puros santos con aureola en la cabeza había? ¿No había ningún conflicto? No, porque si no, entonces no estuviera esta parte aquí. El apóstol Santiago se dio cuenta, ¿verdad?, de que la gente en la iglesia era común y corriente, que se estaban comiendo, o sea, hablando mal los unos de los otros, y les dice, hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros, dejen de hacerlo, ¿sí? Y entonces aquí nos da una clave el apóstol, y es que en las iglesias no hay gente perfecta, ¿verdad? En las iglesias somos un montón de personas con un montón de conflictos que queremos ser cambiados por el poder de Jesucristo, ¿verdad? Queremos ser cambiados por el poder de Dios. Así es que voltea con tu hermano y dile, ¿sabes una cosa? Yo no soy perfecto. Y entonces dile, deja de jugar a Dios, a ser Dios. Deja de jugar a ser Dios. O sea, en otras palabras, deja de juzgarme. Eso es lo que podríamos aprender hoy. La tercera causa de conflicto entonces es cuando no sabemos valorar a quienes nos rodean. Nos la pasamos criticándolos y los criticamos, no valoramos. Piensa en alguien de tu familia con quien tienes conflicto en este momento. Piensa en esa persona con quien tienes problemas. Y ya que la enfocaste, ahora quiero que pienses en 5 virtudes. Bueno, no te la voy a poner tan difícil, en 3. 3 virtudes. Piensa, ¿con quién te has peleado cerca? ¿Con quién tienes conflicto? Y busca 3 virtudes de esa persona. Y a veces cuesta trabajo, porque solamente nos la pasamos señalando, juzgando, nos creemos mejor que los demás, somos orgullosos, vanidosos, ¿verdad? Necesitamos valorar a la gente. Así es que esto me da la entrada al siguiente paso que nos enseña el apóstol Pablo en el versículo 4. Tienes que demostrar consideración por la gente que te rodea. En otras palabras, diríamos, sé considerado. Considera a la gente que está a tu lado, considera a la gente que te rodea. Vean lo que dice el versículo 4. Cada uno deberíamos cuidar no solo nuestros intereses, sino también cuidar, ¿qué? Los de los demás. Hay conflicto en la casa. ¿Por qué hay conflicto en la casa? Y no soy adivino. Las cosas son claras, sencillas y no necesitan gran ciencia. Pero hay conflicto en la casa por mi orgullo, por mi vanidad y porque no estoy considerando las necesidades de la gente que está a mi alrededor, en mi familia o en mi iglesia. Yo quiero que todos ellos hagan lo que yo quiero porque soy orgulloso, vanidoso, pienso solo en mí y por eso yo quiero que todos ellos se metan a mi molde. Y no estoy considerando
no estoy considerando sus necesidades. ¿Sí? Así es que, hermano y hermana, tú y yo necesitamos considerar a las personas que te rodean. Empieza a pensar en ellas, el trabajo que han hecho por ti, el simple hecho de estar a tu alrededor, y cuando han estado en situaciones difíciles, cuando estás con calentura, enfermo, ¿quién está a tu alrededor? La gente que te ama. La gente que te ama. Entonces considéralos, no les exijas que sean como tú quieres que sean. Consideremos a la gente. Pongan atención ahí en Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. En cuanto a ustedes, los esposos, sean como, ¿con quién? Sean comprensivos con sus esposas. Háganlo así para no poner ¿qué? Estorbo a sus propias oraciones. Las que traen esposo, díganle, escucha bien, pon atención a lo que dice. Pero ahora, para todos, lo que nos está diciendo aquí también es considera a la gente, porque cuando tú no estás considerando a las personas, esto puede generar que tus oraciones sean estorbadas. Considera a las personas, piensa en ellas, piensa en sus necesidades, piensa en lo que ellos están viviendo y sufriendo, ¿sí? Considéralos, y cuando ellos vean que tú los estás considerando, eso va a distensar el conflicto en la familia. Así es que considéralos. La cuarta causa de conflicto es cuando tú y yo somos insensibles a la necesidad ajena. Tú eres insensible a las necesidades de tus hijos, de tus hermanos, de tu esposa o de tu esposo. Eso te va a traer conflicto definitivamente. Tú tienes que considerar a la gente con la que estás viviendo, y por obvias razones, ya que tú y yo somos familia, entonces debes de considerarme y yo debo considerarte, ¿sí? Pensar en ti, en tus necesidades, y no solamente pensar en mi propio beneficio y en lo que yo puedo obtener. Así es que vamos cerrando estos 5 pasos. Vamos cerrando estos 5 pasos, y el apóstol aquí en Filipenses capítulo 2 versos 1 al 8 nos enseña en el versículo 5 el 5.º paso, que es definitivo, que es necesario. Hoy en día, pónganme mucha atención, presten atención a esto. Si tú no desarrollas la semejanza con Cristo en tu vida, es muy difícil que tú puedas reducir los conflictos en tu vida. Casi imposible. Tú necesitas este 5.º paso. Tú necesitas desarrollar la semejanza con Cristo. ¿A qué me refiero? Que tú necesitas parecerte a Jesús. Mientras tú no te parezcas a Jesús, tú seguirás, y yo, siendo orgullosos, vanidosos, pensando en nosotros mismos. Cuando tú y yo nos empezamos a parecer a Cristo, empezaremos a pensar en los demás, a ver por sus necesidades. Tu hermano y hermana, necesitamos a Jesús. Ahora, si tú nos visitas aquí por primera o segunda vez, déjame decirte que es lo mismo. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, difícilmente vas a aprender a solucionar los conflictos familiares, laborales, escolares y donde quiera que te relaciones. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. Verso 5 dice en su bosquejo: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser tu actitud? Como la de Cristo Jesús. Ahora dices, bueno, pero ¿cómo fue la actitud de Cristo Jesús? Porque Jesucristo es un maestro en el arte de las relaciones, déjame decirte. Es nuestro maestro, es nuestro catedrático, es al que podemos mirar y decir, órale, yo quiero ser como tú, Jesús. Quiero aprender de ti. Y miren, solamente les puse los versos ahí, pero ustedes pueden cotejarlos.
con su Biblia, si tú y yo deseamos de veras desarrollar la semejanza con Cristo Jesús, necesitamos ser como Él. Y en el versículo 6 nos dice que Él no exigió sus derechos. Él no exigió sus derechos. La palabra de Dios dice que Él no escatimó el ser igual a Dios, como a cosa a que aferrarse. No escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. ¿En quién estás depositando tus derechos? Tus derechos, ¿los depositas en ti mismo o los depositas en Dios? Cuando tus derechos los depositas en Dios, Dios te bendice, te acompaña, hace justicia. Él está contigo. ¿A quién quieres como defensor? ¿A ti mismo o a Dios? ¿Quién te puede defender mejor ante la injusticia, ante las cosas que te rodean? ¿Quién te defiende mejor? Dios. Entonces deposita tus derechos en las manos de Dios. ¿Cuál fue la actitud entonces de Jesucristo? Él no exigió sus derechos. En el versículo 7, si ustedes lo checan en su Biblia, Él mostró una actitud de servicio más que de sírvanme. Jesús, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la Biblia, tomando forma de siervo. Vino a esta tierra para servirte a ti y a mí, para servir a la gente. Tú y yo, hermanos y hermanas, estamos aquí para servir. Y si tú y yo no servimos, entonces nuestra vida no tiene significado. Eso dice en el versículo 7. Así es que, ¿cómo puedes saber si tú estás demostrando una actitud de servicio? Mira tu vida, ve lo que haces por los demás, ve en qué nivel los estás poniendo. Verso 8 nos dice que Él estaba ansioso por darse en sacrificio. Él estaba ansioso por darse en sacrificio. ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte, a dar algo por los demás? Ese es el carácter de Jesús. Cuando tú y yo adquirimos el carácter de Jesús, nos parecemos más a Él. ¿Y saben qué pasa? Entonces los conflictos se reducen. La quinta y última causa de conflicto definitivamente es cuando tú y yo no llevamos una vida, o llevamos una vida sin Cristo. Porque en Efesios capítulo 4 versículo 3 la palabra de Dios dice así: pongan empeño, y subrayen empeño por favor, pongan empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Empeñense en mantener la unidad. El Espíritu Santo es el que pone unidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Para que podamos llegar a un acuerdo, tú y yo necesitamos a Cristo. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, la Biblia dice que Cristo no se pelea con Cristo, ¿cierto? Cristo no se pelea con Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos conflictos entre hermanos? ¿Por qué lo tenemos? Ya les di 5 razones. La quinta: necesitamos parecernos a Cristo. Necesitamos parecernos a Cristo. Y hoy yo quiero invitarte a que tú puedas hacer una decisión, si no la has hecho, una decisión de permitir a Jesucristo a que more en tu vida. Que tú puedas hacer el día de hoy, si tú entiendes y reconoces que tu vida no es nada sin Jesús, que Jesucristo es el único que puede orientar tu vida, que Jesucristo es el único que puede ayudarte a solucionar los conflictos en tu vida. Si hoy tú entiendes eso, entonces tú necesitas hacer esta oración conmigo. En un momento más yo voy a dirigirte a ti que nos visitas, que estás con nosotros, que nos acompañas este día y que no has hecho esta decisión. Yo te voy a dirigir en una oración para que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, que te arrepientes de tus pecados, que reconoces que tú no puedes solucionar los conflictos y que es Él el único que puede hacerlo en tu vida, y que Él puede ser el Señor de tu vida, y que tú le pides perdón por tus pecados. Si tú quieres hacer esa oración, la puedes repetir después de mí. Y después vamos a orar por todos nosotros para que Dios nos ayude a solucionar los conflictos que hay en casa.
los conflictos que hay en el trabajo, los conflictos que hay en la escuela o aún aquí en la iglesia. ¿Les parece? ¿Por qué no inclinan su rostro? Yo quiero invitarles a que inclinen su rostro.